Para la elaboración de un boken, lo ideal es tener un buen bloque de madera, tener una plancha de madera que tenga primero las dimensiones que va a emplear nuestro boken y que tenga ciertas condiciones ideales o óptimas para la elaboración de un buen boken, que debe ser un grano fino, una madera que sea entre flexible y bastante dura, que pueda soportar impactos y que sobre todo se pueda trabajar con facilidad y que se pueda restaurar también con facilidad. Yo siempre he hecho con caoba los bokens o los he hecho con algarrobo amazónico o moradillo, como se le conoce en algunas regiones aquí en el país. Este pedazo de caoba no es el que voy a trabajar, yo tengo preparado algunos pedazos en algarrobo, que son los que sí voy a estar trabajando últimamente, pero la caoba funciona igual para hacerlo. Lo único es que es un poquito más suave. Los boken en caoba son perfectos para las catas, para las presentaciones, son muy bonitos, quedan bellísimos al concluir su trabajo, su elaboración. Pero yo sí los hago para la práctica real del ejercicio del aikido, el kenjutsu o cualquier otra arte marcial que involucre el uso de un boken. Prefiero usarlos en algarrobo porque esto no va a partir nada. Son pesados, tienen un peso bastante similar al que debe llevar una katana o un boken oficial. Y sobre todo la resistencia, resisten los impactos muy bien, los absorben muy bien, no te va a lastimar el cuerpo al momento de golpear, no vas a resentirte en las muñecas y es difícil que se abolle. Entonces tiene una resistencia y son resistentes y flexibles al mismo tiempo. Esta es una plantilla con la que yo normalmente siempre trabajo. Ya la tengo preparada, lista, con las medidas exactas de los boken, según las medidas que yo los hago, que es más o menos de cerca de 1 metro por 1 pulgada, pulgada y cuarto, que sería más o menos el grosor que tendría el boken al quedar. Entonces ya una vez que los tengo así, los corto en la sinfín, les paso la sierra, le saco la medida tal cual como quiero, y después lo que hago es comenzar a acercarlo a la medida correcta que debe quedar, lo que quiero que me quede por el ancho y por el grueso, y también un poco con lo que sería la distancia. Cuando lo trabajamos debemos tener cuidado con siempre trabajar al hilo de la madera. Entonces la idea siempre es tratar de trabajar con el cepillo en la misma dirección que la madera tiene. Muchas veces vamos a encontrar que la madera tiene nudos o direcciones encontradas y entonces va a ser difícil, ¿no? Vamos a tener lugares donde estamos trabajando hacia un mismo lado y de repente nos va a tocar cambiar, y si encontramos partes secciones donde esté entrelazada, tratar de manejar tratar de trabajar en los dos hilos.
Entonces aquí está la diferencia entre uno que está listo para lijar, porque este ya está listo para darle su lijada manual, como venía al inicio, de un bloque, transformarlo en un boken ya prácticamente terminado. Lo que falta son detalles de terminación, la de lija, algunos detalles, acomodar mordiscos, cosas que no me gustan. Ya tengo ahí según las medidas, ¿no? tanto para el mango como para la pieza de la hoja, para que entre, digamos, hasta donde yo más o menos quiero. Entonces funciona. Solamente falta darle un poquito más de cepillo y lija para que quede bien. Este es el tratamiento con aceite de teca. Será un aceite natural para que mantenga hidratada la madera, se proteja de las plagas. La teca ayuda a proteger de la plaga, de la humedad, y le brinda un aspecto más pulcro, más bonito, más perfecto al boken. Entonces, esta es la versión culminada, ya bien lijada después de sus procesos de pulitura, con lijas gruesas y finas, y su aceitada o su procedimiento de hidratación y limpieza con la teca. Entonces así debería quedar el boken. Done.